Hola, Pastor Cuesta, Pastor Alexander. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por darme la oportunidad en esta hora de poder, pues, dirigirme a cada una de las plataformas que se están conectando en esta hora. Cada una de las páginas de Facebook, cada una de las páginas de YouTube, también a la radio que se conecta a nosotros en esta hora. Saludamos a cada una de las personas que se está conectando al video porque ya estamos ahora en vivo, los que se están conectando ya cuando pues quedó grabado en la plataforma, los que están conectando después. Esta semana va a ser una semana maravillosa en la cual pues le pedimos a Dios que nos acompañe, que nos dirija. Ya el pastor oró, así que pues iniciemos en esta hora la predicación de la palabra del Señor según su voluntad y según su misericordia y pidiéndole a Él que pues nos ayude, nos acompañe y que lo que vamos a estudiar durante cada una de estos días, durante toda esta semana, pueda servir de salvación para cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios nos pueda acompañar según su voluntad y según su misericordia. Y sabemos pues que las temáticas que vamos a tocar pues podamos nosotros cada uno pues desarrollarlas de la mejor manera según la buena voluntad y la misericordia de nuestro Dios. El tema que vamos a tocar el día de hoy lleva por título Jehová de los ejércitos. Ese es el título del tema de esta hora, Jehová de los ejércitos. En la Biblia encontramos que Dios usó muchas veces diferentes nombres. Yahvé se presentaba de diferentes maneras, como cuando Jesús nació, Emanuel, Dios con nosotros. Y cada uno de los nombres que Jesús o que Dios también iba tomando, pues era de acuerdo a la situación en la cual se estaba presentando. Jesús, el Salvador, el Mesías. Entonces cada una de esos nombres, incluso los nombres en la palabra de Dios en la Biblia muestran el carácter. Y también se daban muchos nombres pues dependiendo de la situación que estaban viviendo en ese momento. Por eso vamos a escuchar el día de hoy especialmente este nombre, Jehová de los ejércitos. Que a mí me encanta mucho esta temática por lo que nos muestra a nosotros quién es Jehová de los ejércitos, que es lo que vamos pues, hablar y por qué toma este particular nombre. Exclusivamente debemos entender que el concepto de ejércitos se entiende más allá de las fuerzas militares o de las fuerzas humanas. También las fuerzas de los cielos, como las de la tierra, nos muestran que están bajo las órdenes de Dios y la misma naturaleza puede ser llamada a la batalla en favor del pueblo de Dios. Entonces es una bendición. La palabra ejércitos se entiende más allá de las fuerzas militares, de las fuerzas humanas y de las fuerzas del cielo. Incluso la misma tierra puede ser llamada, dice ahí, a las órdenes de Dios, incluso la misma naturaleza. Y encontramos varios ejemplos bastante interesantes en la palabra de Dios de cómo Dios usó la naturaleza para poder ayudar al pueblo de Dios, para poder enfrentarse a cada una de las situaciones que se están en ese momento presentando. Cuando nos vamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 7, el 8, el 9 y el 10 encontramos las plagas. Estas plagas fue bastante interesante porque cada una de estas plagas vimos que Dios las envió durante todo el proceso que tuvo Dios para poder liberar a su pueblo de Egipto. El pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto y Dios pues envía a Moisés y a Aarón para que de una u otra forma ayudaran para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto, de la esclavitud en la cual se encontraban. Y durante cada una de las pruebas encontramos las 10 plagas. Fue bastante interesante que las plagas que nosotros encontramos ahí, muchas eran la naturaleza, por lo menos dice que el agua se convierte en sangre, las ranas, ¿a quiénes atacaban? Pregunto, ¿a quiénes atacaban las ranas? ¿Al pueblo de Dios o atacaban a los egipcios? Encontramos que al pueblo de Dios ninguna de esas plagas fue afectado. Todas las plagas atacaban a los egipcios. También encontramos la plaga de piojos, encontramos la plaga de mascotas, de moscas, perdón. Encontramos la plaga de muerte del ganado, que el ganado murió, la úlcera que tenían, los granizos, las langostas que llegaron y comieron todo, las tinieblas y finalmente los primogénitos, la muerte de ellos. Entonces encontramos nosotros aquí algo bastante interesante y bastante curioso, fue que Dios en ese momento mostró su poder usando la naturaleza para poder ayudar y defender a su pueblo según la buena voluntad y la misericordia de Dios. Encontramos nosotros algo curioso también interesante
cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios, encontramos una historia curiosa que le ocurrió a un misionero que estaba pues predicando la palabra de Dios y en ese momento pues las personas que se encontraban ahí no querían y lo comenzaron a perseguir para matarlo. El misionero comenzó a huir a la selva y mientras él huía a la selva, era perseguido por unas personas que estaban buscando pues para matarlo o para tomarlo preso. Y mientras él huía por las montañas y corriendo y buscando forma de donde esconderse, encontró una cueva vacía. Vio la cueva y dijo, si entro a esta cueva, ¿será que me encontrarán? Y bueno, él entra a la cueva como buscando refugio y mientras él está en la cueva aparece una araña. Y la araña llega y comienza y hace su casa no, hace su telaraña en la entrada de la cueva. Una telaraña bastante perfecta. Entonces, cuando los que estaban persiguiendo llegaron a la cueva y pasaron por ahí, se encontraron que había una cueva, pero no entraron porque había una telaraña. Y dijeron, no podemos entrar porque aquí hay una telaraña. Y si hay una telaraña, quiere decir que él ahí no ha entrado. Y siguieron de largo. Entonces, ahí sale un dicho que narra el mismo y dice, vea, donde está Dios, una telaraña se convierte en una gran muralla. Pero donde no está Dios, una simple muralla se convierte en una telaraña, donde realmente no hay solución. Mis hermanos, si nosotros confiamos en Dios, las telarañas que puedan hacerse alrededor se convertirán en unas murallas poderosas. Y Dios envía a la naturaleza, a los animales también que puedan defender y proteger a su pueblo según la buena voluntad y la misericordia de Dios. Por eso entramos en una historia bastante interesante. Sale el pueblo de Israel de Egipto con mano dura, caminan 40 años por el desierto y finalmente muere Moisés. Moisés muere y ahora pues Josué era el que estaba encargado de dirigir al pueblo de Dios en la entrada a Canaán, a la tierra que Dios había prometido. Este joven le ora a Dios para que el Señor le dé poder, le dé sabiduría, le dé conocimiento para poder él guiar al pueblo de Dios por la tierra prometida. Y bastante interesante, mis hermanos, que mientras él llegaron a una ciudad que se llamaba Jericó, con unas murallas impresionantes, que estaban totalmente protegidas, que estaban cerrada la ciudad porque venía el pueblo de Israel que había hecho grandes cosas, habían cerrado la ciudad, nadie entraba, nadie salía, y mientras tanto Josué se dedicó y comenzó a levantar sus ojos al cielo y comenzó a orar, pidiéndole a Dios que le diera dirección, cómo dirigir a este pueblo, cómo guiar, cómo entrar, cómo conquistar Jericó. Y él oraba y le pedía al Señor, según su buena voluntad, que le diera conocimiento, Señor, dame entendimiento de yo cómo poder guiar. Mientras tanto, él se encontraba ahí en su oración, en su meditación, sintió la presencia de alguien. Sintió que alguien, así como cuando usted y yo sentimos, estamos en un lugar y siente que alguien nos está mirando, así mismo sintió él. Sintió que alguien lo estaba mirando y de repente él voltea y cuando voltea se encuentra a un hombre que se encontraba con una espada desenvainada en la mano. En aquel tiempo los hombres eran guerreros, eran expertos en combate cuerpo a cuerpo porque se luchaban con espadas, se luchaban con lanzas, ejército contra ejército. Y también, pues, sabemos nosotros, con lo que estamos nosotros estudiando, ellos iban a enfrentar a Jericó. Posiblemente alguien de Jericó había salido. Y cuando de repente Josué ve a ese hombre que se encuentra con la espada desenvainada, que también es una actitud de guerra, porque tenía la espada desenvainada. Al tener la espada desenvainada quiere decir que estaba ya dispuesto a la batalla, dispuesto a guerrear. Y llega Josué, mira a ese hombre que se encontraba ahí y nos dice la palabra de Dios en el libro de Josué, el capítulo 5, los versículos 13 y versículo 14, dice que Josué mira a ese hombre que está ahí y si cerca de Jericó alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, dice la palabra de Dios, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Encontramos a un Josué valiente, a un José valeroso, a un José capaz, a un José que no le tenía miedo a la batalla que se encontraba ahí. Él entendía que Dios estaba con él. Así como también nosotros en las batallas diarias que tenemos, debemos confiar y debemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Y así el Señor, según su buena voluntad, lo mostrará a cada uno de nosotros. Y cuando Él ve a ese hombre, se levanta y dice que yendo hacia Él, o sea, con la actitud también de decirle, ven acá, eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos, le dice a Él,
O sea, sin miedo alguno, mis hermanos, no le interesó que tenía la espada desenvainada. Pero el personaje con el cual él estaba hablando, dice el versículo siguiente, el versículo 14, que él le respondió y le dijo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Príncipe del ejército. La palabra príncipe pues la encontramos muchas veces en la palabra de Dios, pero en este caso la palabra príncipe no se usa como un... Bueno, los príncipes son los hijos de los reyes, pero el que estaba ahí era el príncipe del ejército. Príncipe también significa principal. Entonces encontramos aquí al príncipe del ejército de Jehová, al comandante, al que estaba al frente, al que daba las órdenes a todo el ejército de Jehová. Y Josué se postra en tierra y prácticamente lo adoro, dice ahí, y lo adoró. Y él le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Bastante interesante, mis hermanos, lo que estamos nosotros estudiando en esta hora. El mismo príncipe del ejército de Jehová se acerca de manera presencial, de manera clara, para que en ese momento el siervo de Dios que estaba orándole al Señor, pidiéndole sabiduría, se acercó el mismo Jehová de los ejércitos y se presenta ante él, el que comanda las huestes angelicales. Vamos a luchar, vamos a conquistar Jericó, listo. Entonces aquí vengo yo como príncipe del ejército de Jehová y vamos entonces a comenzar. Y cuando estaba ahí, el Señor, ¿de qué hablan hablado? Pues mis hermanos, ya sabemos qué hablaron. Cuando ya nosotros entramos al capítulo 6 del libro de Josué, encontramos qué pasó con Jericó. Hablaron la estrategia de cómo conquistar Jericó. Daban una vuelta diaria durante 7 días y el último día daban 7 vueltas y gritaban y las murallas iban a caer. Y ese plan, mis hermanos, fue el plan que el Señor le mostró en ese momento a Josué. Josué se lo presenta al pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo ejecuta y efectivamente, el último día dan 7 vueltas y las murallas se cayeron. De manera sencilla, el pueblo de Israel creyó en Dios, Josué creyó en Dios y Dios mostró cosas maravillosas. Como estaban en guerra, no bajó Emanuel el Salvador, no bajó el Mesías, no, bajó Jehová de los ejércitos, el que comanda las huestes angelicales, tanto del cielo como la tierra, como también la naturaleza. Vamos a guerra, pues enfrentamos. Y así, mis hermanos, encontramos todas las guerras que tuvo Josué. En una de ellas, varios pueblos se juntaron para atacarlo. Eran tanto la cantidad de pueblos que se habían juntado que sus ejércitos duplicaba, triplicaba, quintuplicaba mucho el ejército que tenía Josué. Pero Dios le había dicho a Josué, no te preocupas, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Josué había hecho pues algo, había hecho una alianza que no debía hacer, pero Dios confirmó que Jehová de los ejércitos se encontraba ahí. Por eso en el capítulo 10 del libro de Josué encontramos esta historia de cómo también Jehová de los ejércitos se enfrentó también en batalla con el pueblo de Israel. El capítulo de Josué, capítulo 10, versículo del 8 al 11, encontramos esta historia, cuando esta cantidad de ejércitos se juntan para atacar al pueblo de Israel que comandaba Josué. Y Jehová le dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti, dice la palabra del Señor. Y vino Josué a ellos de repente. Les apareció Josué, ya viéndola, escuchando la voz de Dios, habían comenzado una batalla impresionante y Josué se arma de valentía sin interesar que ellos eran 10 veces más o mucho más que ellos. Aún así se llenó de valor y con la palabra de Dios comenzaron una batalla y vino Josué a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y dice la palabra del Señor en el versículo 10, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los persiguió por el camino que sube a Beporón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Tremendo, mis hermanos, poderoso el Señor. Y el versículo 11 dice, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Beporón, Jehová arrojó del cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo
que los hijos de Israel mataron a espada. Tremendo, mis hermanos, poderoso lo que estamos nosotros escuchando en esta hora. El mismo Señor Jehová también participando en la batalla con el pueblo de Israel. Y no crean ustedes, en las batallas que tenemos nosotros diariamente, el Señor también participa de esas batallas. Mientras iban huyendo los israelitas, dice la palabra del Señor, que Jehová arrojó del cielo grandes piedras sobre ellos. Y pregunto ahora a los que están en esta hora viendo, ¿cree usted que Jehová tiene puntería? Dice la Biblia que el Señor también arrojó piedras con granizos, y más fueron los que murieron por las piedras que los israelitas mataron a espada. Tremendo, mis hermanos. Imagínense al Señor Dios Todopoderoso, hermanos, desde el cielo tirando piedras, dice la palabra del Señor, que arrojó piedras desde el cielo, grandes piedras sobre ellos. Pues hermanos, no es nada extraño que el Señor haya ganado también batallas por medio de piedras. Recuerden que Dios usa la naturaleza. O se nos está olvidando el rey David, cuando apareció Goliat, el campeón. ¿Sabe? Goliat era una persona alta, gigante. Además de ser gigante, era el campeón de los filisteos. Cuando se habla de campeón, quiere decir que él era experto en guerra, experto en batalla. Era una persona ágil, una persona fuerte, una persona que con su temor, que podía haber enfrentado un ejército porque estaba desafiando al ejército de Israel. Y de repente aparece este niño, David, lo mira y le dice, ven acá. ¿Por qué no enfrentan a esta persona? No es que no hay nadie. Y él dijo, yo lo puedo enfrentar. Yo le puedo ganar a esa persona. ¿Por qué? Porque Dios no está con Goliat. Yo esta mañana oré. No sé si esta mañana tú te has levantado o ya has pasado el día, si ya has orado hoy. No sé si has orado. No sé si has entregado tu vida a Dios. Pero David esa mañana había orado, se había entregado al Señor y cuando vio a Goliat, él dijo, ven acá, yo le puedo ganar a Goliat. ¿Por qué? Porque Dios no está con Goliat. Dios no está con Goliat y está conmigo. Te pregunto, ¿crees tú que Dios está contigo? ¿Crees tú que Dios está con tus hijos? ¿Crees tú que Dios está con tu trabajo, con tus estudios? ¿Crees tú que Dios está contigo, con tu familia? David estaba seguro. Y tan seguro fue que estaba David, mis hermanos, que fue y se enfrenta a Goliat. Y cuando se enfrenta, dice la palabra de Dios en el libro 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45, que entonces se acerca David a Goliat y le dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿En el nombre de quién? Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tremendo, mis hermanos, poderoso. Él venía a enfrentarse a Goliat con un escudo, con lanza, con una espada, para poder enfrentar a David. Y David dijo, no, tú vienes a mí con eso, pero yo no vengo a ti con espada ni con jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Dice la palabra del Señor, continúa diciendo que entonces David mete su mano en la bolsa, toma una piedra y la tiró con la honda. Hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó totalmente clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Pregunto, ¿en el nombre de quién venía David? ¿Sabe? La victoria de David estaba asegurada desde el momento en el cual David salió de su casa. Se levantó, oró y le pidió al Señor Dios Todopoderoso que su presencia, que su compañía estuviera con él. Desde el momento en que tú y yo, de manera clara, nos dediquemos a Dios, nos consagremos a Dios, pongamos nuestra vida a Dios, la victoria está asegurada. El problema sea que Dios no esté con nosotros porque nosotros no nos hemos acercado a Dios. Porque nuestra vida no esté en orden con Dios. Porque nosotros como personas no nos hayamos puesto los ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Hay un hermoso coro que dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Lo terrenal sin valor será
a la luz del glorioso Señor. Y David en ese momento le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lanza David esa piedra y la piedra se incrusta en la frente del Goliat, el gigante, y hasta ahí acabó la historia. Pregunto, ¿quién dirigió esa piedra? Esa piedra, ¿quién la dirigió? Esa piedra, pues lo tenemos claro, esa piedra la dirigió, bueno, aunque David tenía buena puntería, buena precisión con la onda, pues la piedra la dirigió en el nombre, dijo él, Jehová de los ejércitos. Ya hemos visto que el Señor también tomaba piedras, las lanzaba, así como derrotó a este pueblo de Israel. Pero hermanos, la historia continúa diciendo que entonces, así como el Señor tiraba piedras desde el cielo y mató a esa gran cantidad, entonces la batalla seguía y el ejército era muy grande, era mucha gente, hermanos, aunque había muchas personas que habían caído derrotadas, todavía mucha más gente y ya la noche se aproximaba y entonces Josué dice la palabra de Dios que habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de Israel, delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Tremendo, mis hermanos. Llega en medio de esta batalla, el sol se está ocultando y entonces de repente llega este Josué en medio de la batalla y lanza, hermanos, tremenda expresión. Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón, en medio, hermanos, de la batalla que se encontraban ellos enfrentando en ese momento. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hermanos, el sol se detuvo, la luna se detuvo por la palabra de un hombre que estaba en medio de una batalla en la cual había dado a Dios. Y él estando seguro de eso, lanza esta expresión y el sol, hermanos, automáticamente se detiene. Yéndonos a un estudio un poquitico más allá con respecto a qué fue lo que pasó en realidad. Nosotros sabemos, mis hermanos, de manera clara, que nosotros tenemos el movimiento de rotación, que la Tierra gira sobre su propio eje. Se llama movimiento de rotación y eso demora 24 horas. Sobre la Tierra gire y por eso sabemos el día y la noche. Pero también un movimiento que se llama movimiento de traslación, que la Tierra gira alrededor del Sol durante 365 más un cuarto de día. Y entonces llega este joven y dice, mira, Sol detente y tu luna en el valle de Ajalón. Quiere decir, hermanos, que fue algo impresionante, que lo que hizo no fue tanto parar el Sol, sino que lo que se detuvo fue el movimiento de rotación que tiene la Tierra. Y la Tierra se detuvo, mis hermanos, en ese momento, casi por un día entero, dice la palabra del Señor. Así que ese hombre con la expresión que hizo, detuvo en ese momento el planeta Tierra. Pero se me acercó alguien que estudia un poquitico más de geología en una prédica que tuvo y me dice, hermano Diego, no solamente se detuvo la Tierra, porque el sistema es tan preciso y todo está tan cronometrado que no solamente detuvo la Tierra, sino que se tuvieron que detener también los otros planetas. Incluso se detuvo toda la Vía Láctea y todo lo que se encontraba ahí para que no hubiera un caos. Así que mis hermanos, esa expresión, nada más por una batalla que estaban enfrentando, y un hombre con fe, ahí no se arrodilló y dijo, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, por favor, Señor, detén. No, él simplemente lanzó la expresión, sol, detente y tu luna. Hermanos, y automáticamente se detiene la tierra. El amigo mío me dice, más allá, Diego, vete más allá, se detuvo el universo. Tremendo, hermanos. Así que el Dios, Jehová
de los ejércitos. En ese momento también hace que se detenga todo lo que se encuentra alrededor. Cuando usted y yo estamos en una batalla, Dios también está en batallas con nosotros. Y créalo, mis hermanos, que Dios, según su buena voluntad, es poderoso y hará cosas maravillosas, que aún la tierra se detendrá, según su buena voluntad, para mostrar el poder todopoderoso de Dios. No solamente esa vez se detuvo el sol, no solamente esa vez. ¿Sabe? Hubo una vez una historia del profeta Isaías con el rey Ezequías, que llega el profeta Isaías por orden de Dios y se acerca a donde el rey Ezequías y le dice: mira, rey, manda a decir al Señor que ordenes tu casa porque vas a morir. Ya, automáticamente el rey Ezequías, cuando ve que el profeta Isaías le dice eso, el profeta Isaías sale de su casa. Y cuando va por los jardines, el rey Ezequías se arrodilla delante de la presencia de Dios y le dice: mira, Señor, recuerda todo lo que yo he hecho esto, he hecho lo otro. Y comienza a orarle, a pedirle misericordia y auxilio al Dios Todopoderoso. Y Dios escucha la oración que ese momentico hizo el rey Ezequías. Y cuando escucha esa oración, entonces Dios le dice al rey: mira, ve, devuélvete al profeta, devuélvete y dile al rey que he escuchado su oración, que se ponga ahí en el pie, en lo que tiene un higo, que se ponga ahí una cataplasma de higo y que va a vivir 15 años más. Cuando el rey escucha eso, ven acá, 15 años más. ¿Cómo así? Si me acabaste de decir que Dios había dicho que iba a morir. Pero ¿cómo así que Dios tan rápido, así, tan de manera instantánea, llega el Señor Dios Todopoderoso y ahora me dice que voy a vivir? No, no, no. Yo tengo que creer eso, que era una señal. Y cuando entonces dice la señal, llega el profeta y le dice: bueno, listo, mira el sol. Mira el reloj que se encuentra de aquel lado del reloj de acá. ¿Qué quieres? ¿Que el sol se adelante o quieres que el sol se devuelva? Tremendo, mis hermanos. ¿Que el sol se adelante o que el sol se devuelva? Cuando el rey escuchó eso, él pensó y meditó y dijo: bueno, que el sol se adelante, pues está bien. El sol siempre va para adelante. Claro, si el sol se adelanta, el sol siempre va hacia adelante, pero que el sol se devuelva, eso nunca se ha visto. En aquel tiempo los relojes eran una especie de sombra. Por medio de la sombra, donde estuviera ubicado la sombra, entonces ahí iba dando la hora. Y siempre iba hacia adelante porque el sol iba avanzando. Pero que el sol se devuelva, eso nunca ha ocurrido. Entonces el profeta, dice el versículo 11 de Segunda de Reyes, capítulo 20, clamó al Dios Todopoderoso e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el rey de Acaz, 10 grados. Tremendo, mis hermanos. Me dice alguien que por el capricho de un rey. Yo le dije: no tanto por el capricho del rey, por el poder de Dios. Dios, hermanos, está dispuesto para que nosotros nos salvemos hasta dar a su propio Hijo para que muera por nosotros. Y ya lo hizo. Así que haga que el sol se devuelva, que la tierra gire al contrario, Dios lo puede hacer. Para él no hay problema. Para ti, ¿qué problema tienes tú? ¿Crees tú que Dios puede resolver tu problema según tu buena voluntad? ¿Crees tú que el Señor puede ayudarte según tu misericordia? ¿Crees tú que Dios puede protegerte según la voluntad y la misericordia de Dios? No, es que no hay dinero. Bueno, mira, el Señor Jesucristo no andaba con plata. Él andaba sin plata. Y un día le fueron a cobrar un impuesto, imagínense. Le acercan a Pedro y dicen: mira, Pedro, el Señor Jesucristo debe plata. Y Pedro dice: ¿cómo? ¿Jesús debe plata? Eso no, Jesús no debe plata. ¿Cómo así? Hombre, sí, que no ha pagado el impuesto que debe pagar. Bueno, obviamente los impuestos no se lo cobraban ni a los profetas, ni a los hijos de los reyes, así que al cobrar el impuesto a Dios, a Jesús, no lo estaban reconociendo como profeta. Comencemos por ahí. Pero bueno, llega Pedro donde Jesús, Jesucristo ya sabía todo lo que había pasado y le dije: mira, Pedro, no tengamos ningún problema. Ve al mar, dice el versículo ya. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pescado que saques, tómalo. Y al abrir la boca hallarás ahí un estatero. ¿Ves? Paga el tuyo y paga también el mío. Tremendo, mis hermanos. El Señor tiene el poder maravilloso. Y efectivo, mis hermanos, Pedro fue al mar, tiró el anzuelo, el primer pescado que salió, lo sacó, abrió la boca y ¿qué se encontraba dentro? Una moneda, un estatero.
Tremendo, hermanos, maravilloso. Encontramos en la palabra de Dios cómo el Señor usa también la naturaleza en favor. Y mira lo que dice el Salmo 50, el versículo 10 hasta el versículo 11. Dice, porque mía es toda la tierra, mía es toda bestia del bosque, los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos, dice el Señor, Dios Todopoderoso, me pertenece. Gloria al Señor. Del Señor es toda la naturaleza, mis hermanos. Incluso el Salmo 147, el versículo 8 al 11 dice, él es quien cubre las nubes de los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montones producir hierba. Él da a la bestia su alimento, dice la palabra del Señor. A los hijos de los cuervos que claman, dice la palabra del Señor de manera interesante y de manera poderosa. Él es Señor Todopoderoso. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan su misericordia. Por eso, mis hermanos y amigos que están conectados en esta hora, tú que vas pasando ahora por las redes sociales, te has encontrado con este video y te has quedado escuchándolo. Tú que estás en la radio ahora, vas en tu móvil, en tu autobús, o vas en el taxi, o vas en tu carro y vas escuchando en esta hora. Dice la palabra del Señor, Jehová se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Usted y yo estamos llamados a esperar en la misericordia de Dios y que la misericordia de Dios es como su voluntad. Siempre será agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, en esta hora quiero ir finalizando en esta mañana precisamente en esta hora, con este llamado, en esta hora. ¿Eres tú que Jehová de los ejércitos también puede pelear al lado tuyo las batallas que estás enfrentando en esta hora? Si tú crees eso, si tú confías en Dios y tú sabes que el Señor Dios Todopoderoso también está acompañándote, simplemente quiero que pongas en esta hora ahí, de manera sencilla, Señor, ayúdame a temer en ti y a esperar en tu misericordia. Señor, ayúdame a temer a ti y a esperar en tu misericordia. Y veremos cómo el Señor Dios Todopoderoso hará grandes cosas. Pastores, ¿qué está escribiendo las personas que están conectadas en esta hora con lo que estamos nosotros hablando? A esperar la misericordia de Dios y a temerle. ¿Qué están escribiendo, pastor?